es imposible que usted crezca, que es imposible que Dios lo pueda usar si usted no mantiene estable constantemente una vida de oración. Lo que el diablo va a hacer en usted y en mí es robarnos nuestra vida de oración. Mire, el diablo va a hacer hasta lo último para que usted no ore. El diablo te va a distraer, te va a poner sueño, te va a poner pereza espiritual, te va a poner cansancio. El diablo, si es posible, te va a dar hasta lo último de esta tierra para que tú no mantengas una vida de oración. Porque el diablo conoce, mi amado hermano, que el que ora tiene poder de Dios. El que ora no vive cargado, el que ora no vive estresado. El cristiano que ora se le ve vida. El cristiano que ora tiene crecimiento. El cristiano que ora, mi amado hermano, es un hombre y una mujer de Dios que mantiene constantemente un crecimiento en su vida espiritual. Gloria a Dios. Es imposible crecer si nosotros no establecemos una vida de oración. Mire, el área más donde la iglesia está flaqueando en este tiempo no es en luces, luces tenemos. No es en predicadores, predicadores tenemos. No es en adoradores, no es en cantantes. No es en pastores, no es en apóstoles, no, eso sobra. Lo que la tierra está careciendo a nivel mundial es de un hombre y una mujer de oración. Que se levanten mujeres de oración, que se levanten hombres jóvenes en un espíritu de oración. Gloria a Dios. Iglesia, si no hay oración, no va a hacer Dios nada en tu vida. Si yo le narro la historia a través de la palabra, Dios nunca hizo nada. El 99% de lo que Dios ha hecho en la vida del hombre en la tierra, siempre lo hizo a través del clamor de alguien. Siempre lo hizo a través de que alguien accionara buscando su rostro, buscando su poder. Dios no va a hacer nada si no hay una búsqueda de nosotros hacia Él. Para que haya una respuesta de Dios hacia nosotros, debe de haber un clamor de nosotros hacia Dios. Por eso la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas. Para que Dios haga algo, primero tiene que haber un clamor. Dios no hace nada si primeramente no hay un clamor, si primeramente no hay alguien que le busca. Gloria sea al Señor. Jeremías dice que antes del clamor Dios no responde. Antes del clamor Dios no hace nada. Pero Jeremías dice, cuando clama, Dios dice, yo te respondo. Dios va a accionar al clamor de la iglesia. Si la iglesia no ora, Dios no va a hacer nada. Hermano, estoy 100% convencido ante la presencia de Dios que está aquí. Si usted no ora, Dios no va a hacer nada. Eso me preocupa, porque me doy cuenta que si yo no mantengo una relación con Dios estable constantemente, Dios no va a hacer nada. Usted puede venir 20 años a la iglesia y es probable que venga. Es probable que esté aquí en este lugar, pero ¿sabe qué? No va a haber crecimiento. Porque el diablo sabe que un cristiano que no ora es imposible que crezca. Un cristiano que no ora, mi amado hermano, no puede avanzar en el reino de Dios. Un cristiano que no ora se vuelve dependiente de su fuerza. Por eso Zacarías 4:6 dice, no será con ejército, no será con espada. Dios dice, sino con mi espíritu, ha dicho Dios. ¿Y sabe qué es lo que me preocupa? Que cuando nosotros dejamos de orar o perdemos la relación con Dios, comenzamos a depender de nuestra fuerza. Comenzamos a querer hacer las cosas en nuestra fuerza, y es ahí donde fracasas, porque tus fuerzas son limitadas. Pero el que se acude a Dios, como dice Pablo en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un cristiano que ora no vive cargado. Un cristiano que ora se mantiene renovado por el poder del Espíritu Santo, amado hermano. Yo me he dado cuenta que en ocasiones me he sentido cargado, pero deme una hora después de que salgo de la presencia de Dios, siento el poder del Espíritu Santo. El diablo sabe que una iglesia que ora no la va a poder detener. El diablo sabe que un predicador que ora no va a vivir seco, no va a vivir muerto, va a vivir con esa pasión por Dios. Yo analizo el poder que hay después de que oro. Antes de orar yo me siento cargado. Antes de orar me siento fastidioso, me siento seco. Pero cuando salgo de la presencia de Dios, es que es imposible que un cristiano salga cargado, salga seco después de que estuvo en la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice en Éxodo 34:29 que después de que Moisés descendió del monte, después de que hubo hablado con Dios, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. La Biblia dice que el rostro de Moisés resplandecía como el de un ángel. ¿Por qué? Porque el que habla con Dios se le nota en la cara. El que ora se le echa de ver en sus palabras. El que ora, las palabras son transformadoras. El que ora no es común, amado hermano. Mire, ¿cómo usted identifica un hombre que ora? Se le echa de ver en sus palabras. El que ora, hay algo que mucha gente, el que no ora, no lo tiene. ¿Sabe qué veían los magistrados y los sacerdotes en Pedro cuando predicaban Hechos capítulo 4? Ellos decían, ve, este estuvo con Jesús.
porque habla igualito que Jesús. El diablo sabe y la gente va a saber cuando tú has estado con Dios. Es evidente porque cuando Pedro hablaba, la gente no veía a Pedro. Pedro transmitía a Jesús en sus palabras, porque cuando tú te llenas de Dios, amén, la gente va a ver a Dios en tu vida. Y es importante, amado hermano, que nosotros como iglesia entendamos que si no hay oración en nuestra vida, Dios no va a hacer nada. Dios no va a hacer nada. El 1% o el 10% de lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bajo su soberanía. Pero el 90% Dios siempre esperó un clamor para poder actuar a favor del pueblo, a favor de la iglesia, a favor de nosotros. Y eso me da a entender que si nosotros no oramos, no vamos a poder avanzar, amado hermano. Por eso Isaías dice, buscar a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios no se va a manifestar donde no lo buscan, donde no lo desean, donde no tienen hambre por Él, donde no tiene pasión. ¿Cómo Dios se le va a manifestar a alguien que ni siquiera le interesa? Es imposible. No, Job dice, si tú de mañana buscares, o sea, que sea tu principio, que sea tu prioridad, donde lo pones a Él primero por delante. El que pone a Dios por delante, amado hermano, va a tener victoria durante el día. El que se levanta con Dios va a vencer al diablo, a los demonios. El que se levanta con Dios no vive estresado, vive renovado, gloria a Dios. La oración, mi amado hermano, tiene poder. Algo que me gusta, que la iglesia primitiva creció en ese principio. Los apóstoles, dice la Biblia, que todos perseveraban en el compartimiento del pan y en las oraciones, perseveraban. Porque la oración no es que hoy oro, no, continuamente, gloria a Dios. Por eso la Biblia dice en Primera de Crónicas 11:16, dice, buscar a Jehová, buscar su poder continuamente. Todos los días debes de tener una relación con Dios. Todos los días el compromiso es con Dios, no es con el hombre. Todos los días usted y yo estamos llamados a tener una relación estable con Dios. Todos los días. El reto suyo y mío no solamente es venir a la iglesia, eso es parte. No solamente es predicar y eso es parte. El reto suyo y mío es mantener todos los días una vida de oración, rendido ante la presencia de Dios. Amado hermano, predicar cualquiera predica, cantar cualquiera canta, venir a la iglesia aunque cuesta, pero cualquiera viene. Pero no cualquiera mantiene todos los días, de tarde y de mañana, una vida de oración. No cualquiera. Puede ser apóstol, puede ser pastor, puede ser profeta, pero si no oras te secas. No importa quiénes nosotros seamos, si nosotros no establecemos una vida de oración, no importa quiénes seamos, nos secamos espiritualmente. La iglesia primitiva crecía en la oración. La Biblia dice en Hechos capítulo 6 que cuando crecía el número, gloria a Dios, de los discípulos, hubo murmuración, porque las viudas eran desatendidas. ¿Qué dijeron los apóstoles? Hermanos, búsquense entre vosotros hombres, 7 varones de buen testimonio. Y nosotros, dijo Pedro, persistiremos en la oración y en la palabra. Pedro dijo, no es justo que dejemos la oración. No es justo, dijeron los apóstoles, que dejemos la palabra, porque estos hombres valoraban la oración. Es decir, que es mejor mantener una vida de oración. Servir es importante, pero es mejor mantener una vida de oración. Los apóstoles no negociaban su vida de oración con nadie, gloria a Dios. Los apóstoles, mi amado hermano, no negociaban su vida de oración. A pesar de que había necesidad de servir, Pedro dijo, no es justo que nosotros dejemos de orar. No es justo que nosotros dejemos de leer la palabra. ¿Por qué? Por la necesidad. Ellos valoraban la oración. La iglesia primitiva era una iglesia que tenía conocimiento de la oración, gloria a Dios. Cuando la Biblia dice en Hechos capítulo 12, cuando Herodes mató a Jacobo y metió a Pedro a la cárcel, dice la Biblia que la iglesia hacía oraciones por Pedro. Hechos 12 capítulo 5 versículo 5 dice, y la iglesia hacía oraciones sin cesar por Pedro. Mire, la iglesia primitiva, aunque su líder estaba preso, ellos conocían un principio, conocían el poder de la oración. ¿Por qué? Porque la iglesia que ora tiene poder. La iglesia que ora, mi amado hermano, los demonios tienen que huirse, salen chillando como ratones. La iglesia que ora tiene victoria. La iglesia que ora tiene el poder. La iglesia que ora hace temblar el infierno. La iglesia que ora doblega el poder del diablo. La iglesia que ora tiene respuesta. La iglesia que ora tiene poder, gloria a Dios. Esto no es emoción, amado hermano. Yo quiero que sus ojos y que su entendimiento se le abra, de que tú entiendas el poder que hay en la oración. La Biblia dice que cuando la iglesia oraba, un ángel a medianoche llegó a visitar a Pedro. Las cadenas se cayeron y le dijo, Pedro, muévete. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios hizo esto?
a respuesta del clamor de la oración que estaba haciendo la iglesia primitiva. La iglesia oró y Dios envió su ángel. La iglesia oró y Pedro fue libertado. La iglesia oró y Pedro, mi amado hermano, se le cayeron las cadenas. Eso es lo que hace la oración. La iglesia que ora tiene